El país es el partido conservador. El país es el partido liberal. El país es la gente que pelea entre el partido liberal y el partido conservador. El país es Gaitán. El país es esa memoria colectiva de la guerra de los 1000 días. El país son las hazañas de Rafael Uribe Uribe. El país es una familia que espera en la ciudad mientras su padre combate en el monte. El país es la falta de paz en los hogares por parte de un gobierno opresor. El país es una familia que ríe y trata de unirse, en donde siempre hace falta uno de los miembros de esta familia. Bien sea porque está muerto, o porque no está presente, o porque está combatiendo en el monte, o porque está ocupado trabajando en algún momento. La historia de la familia es una familia que sigue viviendo, que trata de seguir de una manera puntual y una manera tranquila, pero es donde en este tipo de familias colombianas de pronto siempre falta alguien. Siempre hay una ausencia de alguno de los familiares. Esto es muy recurrente en los años 80, muy recurrente. Em, Según Álvaro Villarraga, del Centro Nacional de Memorias Históricas, hay tres elementos que están o que ocasionan el conflicto armado o el conflicto político también del país. Uno es pues la tendencia a ejercer la violencia desde el poder y la política. Otro es la falta de resolución y la gestión de la propiedad y de la tierra en el campo, ¿no? O sea, de la gestión empresarial del campo y la falta de resolver el campo y la producción de las tierras campesinas como una empresa pudiente y autosostenible. Y también la falta de garantías penales y la pluralidad y el ejercicio de la política. Esto quiere decir como que la política muchas veces hace lo que quiere sin preguntar. Por otro lado, los campesinos no logran tener una empresa pudiente o ganar unos sueldos o ganar tener una manera lucrativa y pudiente y un movimiento económico autosostenible para poder hacer y generar empresas grandes. Claro que sí lo hay, pero esa figura del comienzo de la violencia en los primeros años o bueno, los últimos años del siglo XIX y los comienzos del siglo XX se ven reflejados, o eso se ve reflejado en los gamonales, en el gamonalismo, ¿no? En donde un terrateniente trata de hacer empresa y esclaviza a otros campesinos y a través de la violencia crea más violencia, donde viola, donde mata, donde asesina, donde pisotea y se aprovecha sobre todo de cualquier irregularidad social para generar revolución
poco fundamentada. Esto lo que genera es que estos son los liberales, y esto hace que se genere un movimiento de extrema derecha aún más violento, donde ya no, los pájaros ya no cantan, sino que ya son los cóndores los que matan a las pequeñas, a los pequeños campesinos armados, por decirlo así. Digamos, las organizaciones pudientes, apoyadas por el gobierno y por la ultraderecha, generan una oposición muy grande a toda esta violencia un poco silvestre, un poco rural, que se genera en los años de la violencia, ¿no? Y de los bandoleros. Hay una imagen muy cercana o muy clara que tengo de mi niñez, y es estando solo en una casa muy grande, después mi mamá siempre presente, mi abuela y mis primos también estaban todo el tiempo. Estábamos unidos en soledad, por decirlo así. Digamos que cada quien tenía su forma de pensar, y se notaba que eran familias formadas a medias por otras familias. La unión de varias familias destrozadas uniéndose para formar un solo hogar. De pronto empezaron a llegar algunas familias o amigos de mi mamá y de mi tía, que traían también con ellos niños. Entonces, en la sala de la casa, arriba en el cuarto de mi prima Verónica, ella tenía muchas Barbies, y me acuerdo que habían comprado una casa de las Barbies en esa época, y me acuerdo también de otro tipo de juegos, juegos de mesa, ¿no? Y esas niñas que iban a la casa eran Valeria y Alejandra, las hijas de Álvaro Fayad. Eran llevadas por Carmen Lidia, y nosotros jugábamos todo el tiempo. Y me acuerdo que yo jugaba también con los Ken y las Barbies y todo eso con ellas, y también jugábamos juegos de mesa, hablábamos, compartíamos, tomábamos onces. Me acuerdo en un club que en este momento recuerdo que quedaba cerca el Parque de los Novios, por la 63, o tal vez donde está el Museo de los Niños, no estoy seguro, pero era como por la 63 precisamente. De hecho, muy cerca de Quinta Paredes, de hecho, como subiendo por la 63, después volteaba, después la 26, bueno, por toda esa parte. No estoy seguro si era o en la 63 o cerca a la 26, o tal vez en el Jardín Botánico. Bueno, había varios sitios que visitábamos. Y me acuerdo que había uno que quedaba precisamente, como digo, en el Parque de los Novios. Y alquilaban o uno pagaba para dar un paseo en pony. Y con ellos íbamos mucho. Montábamos en pony,
con ellas, con Valeria y Alejandra. También estaban algunas niñas, amigos de ellos, quienes terminaron siendo también, bueno, la familia de Pizarro, hijos de Pizarro, las hijas de Pizarro. Y en algún momento conocí, creo que las hijas de Bateman también. Iba también a la casa muy seguido Esmeralda y Blanca, que Blanca era la esposa de Bateman y Esmeralda la esposa de Carlos Pizarro. Y Carmen Lidia, la esposa de Álvaro. Visitaban, eran muy amigas de mi mamá y de mi tía Elena, de la nena. Tanto que eran como, cuando uno es pequeño, uno tiene como, o por lo menos a mí me pasaba que cuando me visitaban, cuando visitaban a mi mamá, su hermano Ramón tenía cierta, digamos, cercanía a él, u otro tipo de reunión era cuando iban Esmeralda y Blanca. Otro tipo de reunión era cuando Luis venía de Berlín. Otro tipo de reunión era cuando iba José Luis Díaz Granados o amigos de la pensión de mi mamá. U otro tipo de visitas era cuando iba Margarita Márquez. Otro tipo de visitas y de amistades de mi mamá, pues era una amiga de ella que se llamaba Esther de Bossard. Y tenía un hijo que se llamaba Jean-Claude de Bossard, y eran también muy amigos de los de la M19. En la clandestinidad conocí mucha gente desde pequeño. Había también parte de las visitas, era Alicia Tume, Alicia Tume era una paisana de mi mamá, digamos, una libanesa que me adoraba y me decía que ella quería que yo fuera hijo de ella. Tiene una casa grandísima con muchos gatos. También íbamos a esa casa con Alejandra y con Valeria. Y a la casa de Alicia Tume fuimos una vez. Alicia Tume tenía un gato que se llamaba Cheperrayo. Y Alicia Tume decía que cazaba ratones. Un gato que se llama Cheperrayo, ¿cómo no va a comer ratones? Ese es el nombre por excelencia de un gato tuerto que mata ratones. Y esta era nuestra infancia en esos momentos. Digamos que ellas no iban todo el tiempo a mi casa, pero sí por lo menos una vez a la semana. Me acuerdo que había como un afán de las mamás del M19 o de las compañeras de los combatientes del M19 por generar familia. Más adelante volví a ver a Valeria ya siendo adolescentes. Después Alejandra se fue, creo que muy temprano, no sé si está en París o en España, pero no puedo dar el dato por razones obvias, porque está pues obviamente exiliada, pero está en Europa. Me acuerdo todas las historias y después la normalización de estas historias. Y yo fui creciendo con cierta cercanía a los Cáceres, cierta cercanía a estas personas que con el tiempo también fueron desapareciendo, dejaron de frecuentar la casa. El camino que marcó el M19 en todas las familias del M19 y en las casas de los combatientes y en las casas de sus amigos fue un camino de desaparición y un
una historia de vivir constantemente escondiéndose y nunca cesó. Como dice Carmen Lidia, ya cuando pasó lo de Álvaro, ella fue una gran mujer, una admirable mujer. Hablaba serio, hablaba seco, no tuteaba. Todo el tiempo me decía, Mono, ¿cómo está? David, ¿cómo está? Y hablaba, pero era muy amorosa. Dormía en mi cama. Cuando iba a mi casa, yo dormía con mi mamá y ella se quedaba a dormir en mi cama. Carmen Lidia, ya analizando la situación, ella vivía a la expectativa y mirando por la ventana, esperando a que llegara Álvaro a visitarla a ella y a Alejandra y a Valeria, que estaban pequeñas. Cuando él podía, generalmente las visitaba casi todo el tiempo. Después se iba, como contaba en algún episodio, no sé si ya lo pasé y vale la pena contarlo. Álvaro se vestía en 1 minuto y 25 segundos. Se ponía el pantalón, se ponía una camisa y se ponía una chaqueta. Las medias se las iba poniendo mientras salía, las botas, la ametralladora y chao. Era que no se demoraba nada. Y como dice mi papá en una entrevista sobre los bandidos o los guerrilleros, siempre tienen que estar a la expectativa. Siempre tienen que estar listos para salir corriendo. Y esto no es porque sean bandidos. Esto es porque nunca tienen paz. Porque nunca pueden dormir. Se duermen con un ojo abierto. Y eso se llama revolución en todos los sentidos. Yo vivo una revolución más artística, ¿no? Digamos, como llevar al arte un poco más profundo y llevarlo más allá. Pero al arte de mi forma de hacer arte, que es la música. Yo pienso que hay muchas cosas que influyen en la formación de una familia, pero siempre hay una alegría y una tristeza. Y la tristeza generalmente en las familias colombianas de los años 80 y aún a la fecha, pero más en esa época, es la falta de un familiar en la casa, sea porque lo mataron, sea porque está de viaje o porque está trabajando o está combatiendo en el monte o está haciendo política y no puede ir o se separaron. Y esto forja las imágenes de los niños y es algo muy bueno porque en parte también aprende a que el ser humano viva solo y cree otras maneras de felicidad. Yo corrí con la suerte de tener la felicidad de hacer ejercicio muchísimo y de estar metido, inmerso en la música 14, 16 o 18 horas diarias. Para Álvaro y para los combatientes del M-19, la revolución era como una descarga de energía que los llevaba a ellos a combatir por un mismo ideal, uno al lado del otro. Para mi papá, la historia fue un poco más solitaria, digamos, él en sí mismo, dependía de él y él era el jefe del equipo, siempre. Y a mí últimamente me ha parecido esa posición muchísimo mejor. Alejarse de las personas para que lo dejen a uno hacer las cosas a su manera.